Vamos a empezar con la primera mesa, como decía, y con vuestro permiso, os presento a los tres a la vez, ¿vale? Y luego ya simplemente os vais hablando. Vale. La, la primera, la primera mesa redonda sobre asistencia, automatización y derechos en el control tributario. Tenemos dos mesas redondas y luego una mesa de comunicaciones por la tarde, muy interesante. Y un poco lo que divide estas dos primeras mesas es, bueno, a la hora de conseguir incentivar o fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, tenemos tanto actuaciones, digamos, preventivas como actuaciones a posteriori, ¿no? Eh, Hemos intentado hablar un poco de ambas a lo largo de la jornada. La segunda mesa tal vez se centre más en actividades a posteriori, aunque al final cada ponente pues tiene libertad para decir lo que estime conveniente. Y en la primera jornada tenemos tal vez cuestiones más transversales, cuestiones vinculadas, como dice el nombre, ¿no? Por una parte con la automatización, que es un tema que claramente está muy en boga al tenor de muchas de las comunicaciones, por ejemplo, que se nos han presentado están vinculadas con esto. Y también, bueno, derechos, ¿no? Asistencia. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de todo eso. Y creo que el hilo conductor es, vale, ¿de qué herramientas dispone al final la administración más allá del puro control tradicional, por así decirlo, para conseguir eso, ¿no? Pues tenemos o nuevas formas de control o formas de asistencia y prevención del incumplimiento. Para esto tenemos, en primer lugar, a Joaquín Sarrión Esteve, que es profesor titular de aquí de la UNED, de la casa, y que va a hablar sobre los derechos y garantías frente a la automatización y el uso de los algoritmos. Él es profesor titular, pero no es de tributario, él es nuestra cuota de interdisciplinaridad en esta jornada. Es de Derecho Constitucional y, además de impartir docencia en el área de Derecho Constitucional, pues es miembro del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad, es titular de la cátedra Jean Monnet, que colabora en la organización de estas jornadas, Gobernanza y Regulación en la Era Digital, es director de la cátedra Isaac, Derechos Individuales, Investigación Científica y Cooperación, establecida por convenio de colaboración entre la UNED y el Instituto de Física Aplicada Nello Carra del CNR italiano, y forma parte del grupo de investigación consolidado Derechos Fundamentales Multinivel de la UNED y del grupo de investigación Regulation Research Group de la Universidad de Valencia. Y bueno, sus líneas de investigación abarcan diversos temas sobre integración europea y derechos fundamentales. De hecho, bueno, nos viene a hablar básicamente de eso, ¿no? Incluyendo los desafíos y oportunidades que plantean las tecnologías emergentes y su regulación desde la perspectiva de la protección de derechos y libertades. En segundo lugar, y como digo, presento y ya luego os autogestionáis. Jesús Alonso Ortega es analista de investigación en el Instituto de Estudios Fiscales. Él va a hablar de eh, un modelo computacional que automatice tareas de control tributario. eh, Realmente otra nota de interdisciplinaridad, ya extrajurídica. ¿Quién dijo miedo? Bueno, él es licenciado en Derecho y máster en Derecho Financiero y Tributario, es doctorando en la UNED y de hecho la investigación que nos va a presentar está vinculada con su tesis doctoral. Pertenece al Cuerpo Técnico de Hacienda y de Auditoría y Contabilidad del Estado. Actualmente, desde hace 5 años, ¿no? Es analista de investigación en el Instituto de Estudios Fiscales y ha ocupado también el puesto de ponente en el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid durante 10 años y como técnico en unidades de inspección en el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria durante 15 años. Es una experiencia, una trayectoria, vamos, transversal y además bastante impresionante. Y por último, Laura Soto Bernabeu, que nos hablará de los efectos de las consultas vinculantes escritas y la importancia de la función asistencial en una buena administración tributaria. Es doctora en Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Alicante y ahora mismo es profesora permanente laboral en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Tiene diversas publicaciones a nivel tanto internacional como nacional y entre ellas pues, destacan sus monografías sobre los programas de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y diferentes publicaciones vinculadas con el concepto de regulación responsiva, Responsive Regulation, el intercambio de información con relevancia tributaria, los incentivos fiscales al mecenazgo,
el uso de la inteligencia artificial por parte de las administraciones tributarias. A mí, Laura y yo escribimos de temas muy parecidos muchas veces, entonces nos encantan estas cosas de cómo ayudar a los contribuyentes a que hagan bien las cosas y de eso, de hecho, nos va a hablar, así que yo estoy deseando escuchar con su ponencia. Pues sin más, Joaquín, tienes la palabra. Muchas gracias, Rafa. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento por la invitación a participar en estas jornadas y colaborar en tu proyecto sobre la codificación del principio de buena administración en los procedimientos tributarios, aunque, bueno, siendo de otra área de derecho constitucional, pues me permitirán pues algunas licencias y que hable sobre todo desde la perspectiva de mi disciplina. Debo decir que yo no siempre he trabajado en derecho constitucional, sino que he tenido la oportunidad de dar docencia también en derecho administrativo en la Universidad de Valencia 2 años y en Derecho Procesal también en esta casa durante 2 años, con lo cual tengo, y mi tesis es de Derecho de la Unión Europea. Entonces, soy muy multidisciplinar, pero no he tocado el derecho tributario, ¿no? Con lo cual me siento un poco invasor o adoptado todavía. Ya, y está algo alejado de mi línea de investigación, pero en la medida en que me ocupo fundamentalmente de derechos fundamentales y sobre todo de temas de relación entre ordenamientos, entre el derecho de la Unión Europea y el derecho interno, y el principio de buena administración nace en el derecho de la Unión Europea fundamentalmente, ¿no? Me resultó muy atractiva la oportunidad de participar en el proyecto, ¿no? Y ahora la cuestión de la automatización y del uso de los algoritmos por parte especialmente del sector público y de las administraciones públicas, lo que incluye, por supuesto, también a la administración tributaria, me resulta también de gran interés por las líneas de investigación que estoy desarrollando, ¿no? Y espero poder hacer... no sé por qué no va. Pero no funciona. Creo que está puesta la función porque tienes ahí como un lápiz. Sí, vale, espérate. No sé cómo hacer. Espérate. Es que antes salía en Apple, pero en eso sí. Sí, una función de anotación, sí. Pero no sé. No sé si pasando ahí al ratón, a lo mejor ahí hay opciones a que pone el ratón. No sé. Sí. Es que está como... Sí, porque hay veces que... A ver, ¿cómo se llama? Sí, es que hay veces que como sin querer Vale. se le da un... Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Mejor. Bueno, entonces lo que voy a hablar es de dos. Básicamente voy a centrar la exposición en dos puntos. En el primer punto hablaré sobre el emergente derecho europeo de la ciencia y la tecnología y de sus principios, en los cuales se enmarcaría el uso de los sistemas de inteligencia artificial, dentro de los cuales ubicamos los algoritmos y los principios que deberían regirlo y que deberían ser aplicables a cualquier legislación que se desarrolle, que hasta ahora ha sido muy parcial sobre este tema. Y luego las perspectivas precisamente que se están planteando para los derechos y garantías frente a la autorización y el uso de los algoritmos en la actual legislación vigente y en la próxima normativa sobre inteligencia artificial, que prácticamente estamos a punto que ya se ha aprobado, pero que falta a la final aprobación formal y la publicación en el diario oficial para su entrada en vigor, aunque sabemos que va a haber unos plazos de vacatio legis muy amplios, ¿no? En primer lugar, sobre el emergente derecho europeo de la ciencia y la tecnología, no sé si han oído hablar de esta nueva disciplina, pero voy a introducir algo que es, por un lado, paradójico, ¿no? Por un lado, se está desarrollando por parte de algunos autores de distintas disciplinas, desde el derecho privado, desde el derecho público, el intento de desarrollo de una nueva disciplina que se denomina el derecho de la ciencia y la tecnología, como una disciplina diferenciada, ¿no? Nos gusta mucho a los juristas a veces crear o desarrollar nuevas disciplinas que gocen de cierta autonomía o que podamos desligarlas de las tradicionales, pero que por otro lado bebe y es fundamentalmente un derecho multidisciplinar, porque los temas que toca realmente son temas que corresponden a diferentes ramas de las actuales disciplinas jurídicas. Precisamente ese rasgo de la multidisciplinaridad que tiene que regir y que debe regir todos los análisis, todos los estudios sobre la automatización y el uso de algoritmos
y el uso de sistemas de inteligencia artificial es importante para que no obviemos que nos planteamos problemas que son o que corresponden a distintas áreas jurídicas, ¿no? Y, por supuesto, y como aquí tenemos en la mesa pues también expertos de otras disciplinas metajurídicas, pues la utilización de metodología y de conocimientos de otras áreas distintas no jurídicas, porque es lo único que realmente nos va a permitir innovar en el derecho y hacer un derecho que sea capaz de hacer frente a los desafíos que nos plantea la innovación tecnológica. A mí me gusta hablar de innovación tecnológica, no de nuevas tecnologías, porque ya no son nuevas, ya están con nosotros bastante, y la inteligencia artificial, España de hecho ya está usando muchos sistemas de inteligencia artificial, aunque no tengamos una regulación aún completa sobre los sistemas de inteligencia artificial, sino solamente parcial, como luego veremos, ¿no? En realidad, como los temas que trata la ciencia, el derecho de la ciencia y la tecnología son temas que pueden corresponder tanto al derecho privado como al derecho público y a sus distintas ramas, con múltiples ejes, si no podemos encontrar lugares o foros de encuentro entre las distintas disciplinas, a veces nos vamos a perder muchas cosas que son relevantes porque no vamos a identificar correctamente los problemas que pueden ser comunes a todas ellas. Yo creo que por eso es muy buena la iniciativa de desarrollar foros donde nos encontremos personas de diferentes áreas para poner en común nuestras preocupaciones por el uso de estos sistemas y de la automatización, de los algoritmos, sobre todo desde la perspectiva de los derechos y libertades, que al final también es algo transversal a todas las áreas, ¿no? En esa búsqueda, un profesor que es de Derecho Privado italiano, Roberto Cipitani, pero que está tratando de desarrollar este derecho europeo de la ciencia y de la tecnología, estamos tratando de identificar una serie de principios que pareciera que deberíamos aplicar, deberíamos interpretar la normativa siempre de acuerdo a estos principios, ¿no? El de la dignidad humana es un principio que lógicamente hay que aplicar y que tutela la libertad y la igualdad y los derechos en los cuales tanto la libertad como la igualdad se concretan. Al final todos los derechos son una concreción de la libertad o de la igualdad, de una o de otra, y están íntimamente ligados o vinculados a la propia dignidad de la persona, ¿no? Siempre que hablemos, por supuesto, de derechos, yo hablo de derechos de la persona, que hay quien plantea también derechos de otras realidades, ¿no? Y de otras entidades como los derechos de los robots, pero yo siempre hablo de derechos de las personas. Por otro lado, los principios de prevención y precaución a la hora de regular estas tecnologías, que es algo muy propio del modelo europeo regulatorio y que está en la futura regulación de inteligencia artificial, frente a otros modelos mucho más liberales, mucho más permisivos, como puede ser el modelo norteamericano. Los principios de transparencia e integridad, yo creo que eso es algo que sí está, en el fondo, en todas las estrategias sobre inteligencia artificial, tanto de la Unión Europea como la estrategia española, el intento de que el desarrollo de cualquier tipo de estas tecnologías se haga de forma transparente, se dé informe correctamente al ciudadano de su utilización y la integridad en su uso por parte de todas las administraciones públicas, ¿no? Y por parte también de las empresas. Y por otro lado, el principio de innovación regulatoria es algo que tenemos que enfrentar. El derecho está desfasado, va siempre detrás de la tecnología y la única manera de intentar que vaya un paso por delante es precisamente la innovación e incluso, ¿por qué no?, que pueda haber derecho creado por la inteligencia artificial precisamente para avanzarnos a la misma y a su desarrollo, para que el marco jurídico incluso se pueda autoadaptar si fuera necesario. Esos principios que deberían definir ese derecho europeo de la ciencia y la tecnología, veremos que algunos de ellos ya los podemos encontrar y están en el fondo ya en la legislación que se está desarrollando, ¿no? Hay una serie de riesgos que tenemos que encontrar. No voy a detenerme porque si no me perdería la segunda parte, que es la central y es en la que quiero hacer más hincapié. Es el problema del ritmo, pero eso es evidente porque la tecnología avanza a un ritmo muy acelerado y muy diferente al que avanza el derecho. El diseño de los marcos regulatorios adecuados para el propósito, los desafíos de la aplicación regulatoria y los desafíos institucionales. Esto todo está identificado en un report de la OCDE. El problema del ritmo es conocido. El diseño de marcos regulatorios es esencial para garantizar la finalidad de la protección de los derechos y libertades. Hay una serie de desafíos muy importantes vinculados al hecho de que, sobre todo, estos sistemas normalmente los desarrollan empresas situadas fuera de la Unión Europea, en terceros estados, que se van a introducir en el mercado europeo o van a utilizar nuestras administraciones públicas, pero normalmente no las crean las mismas, sino que vienen de otras empresas desarrolladas en otros modelos, por tanto, normativos, y eso plantea
ciertos problemas sobre todo de foro y de jurisdicción, que también no dejan de ser importantes. Por eso la OCDE ha propuesto que transformemos la política regulatoria de los países y de la Unión Europea, que busquemos y desarrollemos una cooperación internacional que es fundamental, e incluso pues algunos sostienen pues, que busquemos esos nuevos modelos regulatorios que hay que encontrar, que hay que identificar adecuadamente. Eso es en cuanto al desarrollo del derecho europeo de la ciencia y la tecnología, en el cual yo creo que hay que ubicar, dentro del cual hay que ubicar este tema de los derechos y las garantías frente a la automatización y al uso de los algoritmos. La verdad es que asistimos a una proliferación e introducción de autorización de procedimientos de uso de algoritmos en todas las esferas de la administración pública, no solamente en la esfera tributaria, que por supuesto se está desarrollando, pero en el ámbito de la administración pública, pues la policía está utilizando Veripol para identificar denuncias falsas, sistemas de inteligencia artificial. Los centros penitenciarios en Cataluña están utilizando sistemas de inteligencia artificial a la hora de conceder o no conceder los permisos y licencias. Hay un proyecto Julia en Cataluña para elaborar un sistema de inteligencia artificial que asista a los jueces para elaborar sentencias judiciales. La Unión Europea tiene un proyecto también de sistemas de inteligencia artificial en Frontex para identificar las personas que quieren entrar a la Unión Europea y que pueden estar mintiendo en sus entrevistas realizadas por sistemas de inteligencia artificial, con lo cual algunos ya se están utilizando en la práctica. Biogen también es un sistema que utiliza inteligencia artificial, y no tenemos hasta ahora no tenemos una regulación completa. ¿Qué tenemos en realidad? Tenemos regulaciones muy parciales, con garantías muy mínimas y que dicen poco sobre cómo regular los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Conocen perfectamente lo que prevé el artículo 96.2 y el artículo 100.2 de la Ley General Tributaria, que en realidad es una concreción de lo que prevé también la Ley 40/2015, que se identifique la administración que va a actuar y que va a ejercer la competencia, que esté previsto por ley, ¿no? Y que se establezca adecuadamente la identificación del órgano y el sistema de información y de los órganos para los oportunos recursos, ¿no? El artículo 41 de la Ley 40/2015 no dice nada muy diferente a esta aplicación supletoria, pero en realidad no nos dicen muchas más cosas de lo que dice la normativa específica, ¿no? Hay que identificar el órgano que va a conocer del asunto, que utilice los procedimientos automatizados y el posible recurso contra los mismos. Si tenemos en cuenta la Ley Orgánica 3/2018, la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales, que es un desarrollo del Reglamento General de Protección de Datos, pues vemos que en esta materia en realidad nos remite directamente al Reglamento General de Protección de Datos Europeo, que es directamente aplicable, entró en vigor en 2018, y que introduce una especie de derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas que produzcan efectos jurídicos o equivalentes en el sentido de materialmente similares. Pero establece una serie de excepciones que nos da pie a su posible utilización por parte de las administraciones públicas, porque establece 3 excepciones, ¿no? Que sea necesaria su utilización para la celebración o ejecución de un contrato, que esté autorizada por el derecho de la Unión o el derecho de los Estados miembros, en cuanto esté previsto por la ley. Está previsto en la Ley General Tributaria, está previsto en la Ley 40/2015, luego se puede utilizar, está previsto en una ley de un Estado miembro, pero estableciendo medidas adecuadas para la salvaguardia de los derechos y libertades e intereses legítimos del interesado. Esa es la cuestión. Eso es lo único que nos dice el reglamento, que si lo prevemos en una ley tenemos que prever medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades e intereses legítimos del interesado. ¿Y qué es esto? Es un concepto de derecho de la Unión Europea, está previsto en el reglamento. No es el Estado quien va a definir qué es el interés legítimo. Lo deberán prever, pero es un concepto al final sobre el que el Tribunal de Justicia va a poder delimitar. Entonces, es un concepto que a través de las cuestiones prejudiciales podremos ver qué es eso de medidas adecuadas para salvaguardar los derechos, libertades e intereses legítimos del interesado, pero aún no hemos tenido ocasión. Y el tercer supuesto es el consentimiento del interesado, pero a nosotros lo que nos interesa es el supuesto B. Luego se establece en el propio reglamento el derecho del interesado a poder siempre hacer alegaciones y exigir una supervisión humana en el caso de los supuestos A y C, pero en el supuesto del B no se contempla este derecho. Lo que pasa es que yo aquí indico que es difícil de aceptar que dentro de esas medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades e intereses legítimos del interesado no haya necesariamente un recurso y la posibilidad de supervisión humana. Porque al final, cuando hablamos de algoritmos y de sistemas de inteligencia artificial y de automatización, tenemos que distinguir 2 supuestos. Uno es cuando el sistema en realidad es un sistema de apoyo
sistema de soporte, un sistema subordinado al ser humano y, por tanto, en realidad nos apoya, nos ayuda, nos propone soluciones, nos da información, pero la decisión es humana. Eso es un caso. Y un caso distinto es cuando realmente hay una decisión automatizada del propio sistema de inteligencia artificial. La tendencia, en realidad, actualmente en los sistemas que se están utilizando es la de que los sistemas sean de soporte, de ayuda para el ser humano, pero las decisiones, en realidad, son del ser humano, siempre. Los sistemas de inteligencia artificial no toman la decisión. Entonces, en ese ámbito, en la medida en que es el ser humano al final el que acaba adoptando la decisión, en realidad no hay una decisión automatizada. Hay un sistema de inteligencia artificial o el uso de algoritmos que apoyan a un equipo de seres humanos que es realmente quien está ejerciendo las competencias y quien está tomando las decisiones. Pero sí, hubiera una decisión automatizada, difícilmente no tendríamos siempre, es decir, es difícil aceptar que dentro de las garantías de protección de los intereses legítimos no debe estar el hecho de que la persona pueda alegar, pueda recurrir y tenga que haber una intervención humana al final. Esa es la cuestión. Entonces, si hay una decisión humana, necesariamente la regulación va a tener que introducir la posibilidad de alegar contra esa decisión automatizada y que esa supervisión siempre sea humana. Problema para ello, que evidentemente el equipo humano que va a revisar la decisión del sistema de inteligencia artificial o la decisión automatizada debe tener instrumentos para poder revisarla. Con lo cual, yo no digo que el algoritmo debería ser transparente en el sentido de dar completamente la información de cómo ha llegado a la decisión, pero sí debería dar una información suficiente para que el interesado pueda alegar, pueda discutir la decisión y quien la supervise pueda controlar la decisión. Y dado que ese equipo, que puede ser multidisciplinar, no necesariamente únicamente jurídico, quizá es necesario que haya también ingenieros de datos y personas que conozcan cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial que no sean juristas, que tengan unos conocimientos de expertise técnica, ¿no? Que tengan las herramientas suficientes para revisar y valorar si la decisión es adecuada o no conforme a derecho, ¿no? Bien, dicho esto sobre eso, luego veremos que hay un convenio del Consejo de Europa que viene a insistir sobre este tema. Tenemos la Ley 15/2022, recientemente aprobada, que es una ley sobre integral para la igualdad de trato y no discriminación, que se inserta dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y que viene a introducir una serie de cosas que son aplicables cuando utilicemos estos sistemas de inteligencia artificial o preveamos procedimientos automatizados, ¿no? Establece que las administraciones públicas deben promover una inteligencia artificial ética, confiable y respetuosa con los derechos fundamentales. Se establece la promoción de un sello de calidad de los algoritmos y si bien no es mucho más o no va mucho más allá porque establece recomendaciones y no es una normativa muy importante porque tenemos que tener en cuenta que este 2022 ya estaba en elaboración el reglamento de inteligencia artificial y estaba en espera de que se aprobara ese reglamento, entonces no quería ir mucho más allá, ¿no? Y luego tenemos que tener en cuenta que introduce un derecho mínimo de intervención humana e impugnación, ¿no? Esto es de lo anterior, se me ha quedado aquí. El convenio 108 Plus. El convenio 108 Plus es la actualización del convenio 108 de protección de datos personales en el marco del Consejo de Europa y que introduce precisamente una protección para las decisiones automatizadas. Ha sido ratificado ya por España en 2021 e introduce el derecho de toda persona a no ser objeto de tratamiento automatizado que le afecte significativamente sin tener en consideración sus alegaciones. Es decir, que viene a repetir lo que ya decía el Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Pero establece una excepción y es cuando esté autorizado por ley. Y viene a decir lo mismo que dice el Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, que tiene que esa ley que prevé el procedimiento automatizado medidas adecuadas para salvaguardar los derechos, libertades e intereses legítimos. Dice lo mismo prácticamente. Pero yo vuelvo a insistir, no puede hacer otra cosa que no sea prever la supervisión humana y las alegaciones del interesado, porque hacerlo de otra manera, en mi opinión, no serían medidas adecuadas para salvaguardar los derechos, libertades e intereses legítimos del interesado. Y estaríamos incumpliendo el artículo 9.2 del convenio 108 y también estaríamos incumpliendo el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Aunque una cosa es un concepto de derecho de la Unión Europea y otra cosa es una cuestión que deberá dirimir en última instancia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien, esta diapositiva, efectivamente, esto era algo que me faltaba, pero no tiene relevancia. Vamos a ir a la ley de inteligencia artificial, el futuro reglamento de inteligencia artificial, que no está en vigor, ni va a estar en vigor hasta dentro de bastante, porque
establece una vacatio legis un poco difícil, 6 meses para la prohibición de los sistemas de riesgo inaceptable, luego establece 1 año, luego establece 2 años en función de las medidas que introduce, pero que es una regulación que va a impactar sobremanera sobre los sistemas de inteligencia artificial que ya se están utilizando por parte de nuestras administraciones públicas. Pone al ser humano en el centro, establece una regulación basada en el riesgo, da una definición muy amplia de sistemas de inteligencia artificial. Todo lo que se está utilizando actualmente como procedimientos automatizados entran dentro de la definición. Cualquier cosa que pueda funcionar a distintos niveles y tenga cierta autonomía va a ser considerado como inteligencia artificial, con lo cual cualquier sistema automatizado puede serlo, aunque no tome la decisión, sino que proponga la solución. El concepto de riesgo es la probabilidad de que produzca un perjuicio o gravedad para la persona o para el interesado. Pretende mejorar, lógicamente, los sistemas y el funcionamiento de los servicios y establece, dentro de su ámbito de aplicación, la puesta en servicio y la utilización en la Unión Europea de cualquier sistema de inteligencia artificial. No está excluida su utilización por parte de las administraciones públicas. Las únicas exclusiones se refieren al uso militar, a la seguridad nacional de los Estados miembros. Por tanto, todo el uso por parte de las administraciones públicas va a estar dentro del marco de aplicación del reglamento, norma directamente aplicable una vez entre en vigor y que tiene primacía sobre el derecho interno de los Estados miembros, ¿no? Por lo tanto, nuestras administraciones van a tener que tener en cuenta esta norma, también la administración tributaria. Va a establecer una serie de normas armonizadas de transparencia y tiende mucho a imponer esa transparencia y esa información y sistemas de control muy fuertes por parte de las administraciones que utilicen estos sistemas de inteligencia artificial. Los responsables, porque la administración pública que esté establecida o ubicada en la Unión va a tener que someterse a esta nueva normativa, salvo seguridad nacional, defensa o uso militar. El propio reglamento de inteligencia artificial nos remite a la normativa de protección de datos y al resto de normativa sectorial, porque lógicamente lo único que regula son los sistemas de inteligencia artificial y no otras cosas. Con lo cual sigue siendo aplicado el Reglamento General de Protección de Datos y las demás normas que hemos visto, ¿no? En función de la cuestión. Es un sistema basado en el riesgo, no hace falta que nos detengamos en las prácticas prohibidas. La mayoría de estos sistemas que utilizan las administraciones públicas son sistemas de alto riesgo por el uso de los datos que utilizan. Entonces son sistemas que van a tener que estar sometidos a un sistema de gestión de riesgos que tiene que ser revisado todos los años, tiene que haber una planificación por parte de las administraciones públicas y que se revise de forma periódica todos los riesgos que se puedan identificar de problemas que se puedan derivar del sistema, ¿no? Tiene que haber un código de buenas prácticas también. Va a haber una oficina europea de inteligencia artificial, ya se ha establecido, y una oficina por cada Estado miembro. La nuestra también se va a establecer, va a estar situada en La Coruña y vamos a tener que estar revisados en la perspectiva de los riesgos por estas oficinas, ¿no? Como resumen, y yo creo que no me habré excedido del tiempo, espero. Estamos en un ámbito en el cual las administraciones públicas, también la administración tributaria, están utilizando ya sistemas de inteligencia artificial, sistemas automatizados. Es muy importante que, bueno, esto se va a desarrollar cada vez más. En la estrategia de la administración tributaria hay una tendencia a utilizar sistemas, pero de apoyo, no sistemas de decisión automatizadas, sino sistemas de apoyo al ser humano. Yo creo que hay que diferenciar muy bien por qué esta tendencia. Esta tendencia no la tiene solamente la administración tributaria, sino también todas las administraciones públicas, porque si utilizas el sistema de inteligencia artificial como sistema de apoyo y no como sistema que adopte la decisión, en realidad siempre vas a cumplir las garantías de protección del interesado. Pero aquí yo planteo un desafío y es que no debemos obviar que es difícil que el ser humano se aparte de la solución propuesta por el sistema de inteligencia artificial. En ese sentido, es importante garantizar la transparencia, informar adecuadamente al interesado o afectado que la decisión se ha adoptado teniendo en consideración un sistema de inteligencia artificial y que se le proporcione al interesado cuál ha sido la propuesta del sistema, se haya apartado o no la decisión del ser humano o del equipo humano sobre esa decisión, porque si no, no se protegerían adecuadamente los intereses legítimos del interesado. Y en segundo lugar, si la decisión fuera automatizada realmente, permitir el sistema de delegaciones y la supervisión humana. Si no, no se garantizarían, en mi opinión, los derechos e intereses legítimos del interesado.
Estas serían las conclusiones que yo tengo que hacer y que exponer para someter a debate, y espero que hayan sido de interés para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. A mí me ha resultado desde luego muy interesante. Tengo aquí algunas notas, luego si da tiempo, pues en el debate lo vamos comentando.